24, versículos 25 y 26. Cristo vive. Amén. Lucas 24, 25 y 26. Amén, ¿ya se encuentra ahí? 24, 25 y 26. Dice la palabra del Señor. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Una vez más. Oh insensatos. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Vamos a orar. Padre Santísimo, bendito Dios, bendito sea tu nombre, Padre, en esta mañana, Señor. Hoy estamos aquí celebrando que Cristo ha resucitado, Señor. Cada domingo lo hacemos, Señor. Pero hoy lo haremos con un doble énfasis, mi Señor, porque Cristo vive, Padre. Y hoy, Señor, yo te pido que ministres tu palabra a mi vida y a la vida de mis hermanos que están aquí, que están estimulados al amor y a las buenas obras, y también todos los que después vean esta transmisión también, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hoy que se celebra Domingo de Resurrección estamos aquí. La verdad, este es un día muy especial para mí, hermanos, porque un día como hoy, yo nací de nuevo. Este día es más especial para mí que aquí cuando yo nací físicamente. Le doy muchas gracias a Dios por eso, es mi cumpleaños espiritual. Le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? En lo personal. Sin embargo, hoy celebramos la resurrección de Cristo, pero quiero decirle a las personas que luego ven esta transmisión que si alguien no pudo venir hoy a celebrar la resurrección de Cristo, venga el siguiente domingo, también lo vamos a volver a celebrar, ¿verdad? Que venga el siguiente domingo, vamos a volver a celebrar la resurrección de Cristo, y del domingo que sigue también, ¿verdad? Y todos los domingos del año aquí vamos a estar celebrando la resurrección de Cristo. Por eso vamos ahora a escuchar la palabra del Señor. Abel, hermanos, me había dicho San Antonio. No que yo era San Antonio, sino que Abel me dijo: hermano, se llama San Antonio. ¿De qué estoy hablando? El hermano Abel, la otra vez estamos platicando y me dijo: hermano, hay un jamón muy rico que venden en tal tienda y se llama San Antonio. Yo iba, hermanos, ya para comprar ese jamón, pero dije: ¿cómo me dijo que se llamaba? No me acordaba, hermano. Así que le mandé un mensaje: mi hermano se llama San Antonio. Ok, llegué ante la salchichonería. Oiga, me da... Ay, ¿cómo se saqué de ese lugar? ¿Me da tanto de San Antonio? Ah, sí, me lo dio. Si este domingo, no, 2 domingos, no, sábado, perdón, quiso volver a ir a comprar. ¿Cómo digo que se llamaba? Y estaba ahí, y saco otra vez el celular. Se llama San Antonio. Y ahí seguía el mensaje. Sin embargo, si él no me hubiera mandado ese mensaje, yo cómo habría sabido, hermanos, o cómo me hubiera acordado que ese jamón se llamaba San Antonio. Y tuve que volver a preguntar y tuve que volver a checar, porque yo era ignorante acerca de ese nombre, porque no estaba muy presente en mi mente. Sí me interesaba, pero no tanto, ¿verdad? No puedo vivir sin acordarme del nombre de San Antonio. Pero ya que lo ocupaba, pues tenía que ir a ver. Hay cosas, hermanos, que ignoramos y que nos pueden provocar muchos problemas en nuestra vida. La ignorancia es la raíz de muchas malas comprensiones nuestras que después se traducen y se reflejan en malas prácticas. Hay cosas que te puedes dar el lujo de ignorar y hay cosas que no te puedes dar el lujo de ignorar. Hay cosas que si tú ignoras que si metes cables pelones en el enchufe, si ignoras esto, pues lo vas a pagar por ignorante, ¿verdad? Porque ignoraste eso. Pero hay otras cosas que puedes ignorar, no sé, algo más sensible, como que pues no pasa nada si al pan no lo doblo cuando le voy a meter el sándwich. No pasa nada, ¿verdad? Eso, yo puedo vivir sin eso. No pasa nada si la avena la hago con agua o la hago con leche. No pasa nada, ¿verdad? Puedo vivir, puedo seguir viviendo, pero hay otras cosas que no puedo ignorar. Y el Señor en esta historia se encuentra con estos 2 discípulos después de la resurrección y van bien tristes. En nuestra época iban bien agüitados, discutiendo entre sí, dice el versículo 15, acerca de las cosas que habían pasado. Ya al comienzo del capítulo 24, habían unas mujeres dado testimonio de que Cristo había resucitado. Y ellos pues iban todos confundidos, pues ¿cómo que está pasando, hermano? E iban caminando el camino de Maús. Se acerca un desconocido que no era otro más que el Señor resucitado, por el cual estamos aquí esta mañana. Amén. Se acerca a ellos y empieza a caminar con ellos. Y les dice: ¿por qué están tristes? Y ellos dicen: pues que tú no sabes, eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado. Y el Señor es cuando les dice estas cosas: ay, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, esto no era como el jamón San Antonio. Esto no lo podían ignorar.
Y eso es lo que miramos aquí. Hubo otras ocasiones en las cuales el Señor también reprendió a otros por ignorar, a los saduceos. A ver, Señor, si la resurrección va a acontecer, supongamos que hubo entre nosotros un hombre que tuvo una esposa, pero no tuvo hijos con ella, se murió el hombre, y el hermano la tomó por mujer, y también se murió y no tuvo hijos con ella, y luego otro, y así 7. A ver, en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Eso suena absurdo, ¿no? Pero para ellos eran problemas teológicos reales. El Señor fue así como que, ¿no erráis ignorando el poder de Dios y las Escrituras? O sea, el problema no está en las Escrituras, está en ustedes. La resurrección no se van a casar ni se van a dar en casamiento. En cuanto a la resurrección, ¿qué no habéis leído? ¿Qué no leyeron? Cuando Moisés está con el Señor y el Señor le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No le dijo, yo era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy, para Dios están vivos. Amén. ¡Pum! ¿Cuál era el problema? Ignorancia. Esto no era el problema como el jamón San Antonio. Esto era un problema más grande, hermano, por la ignorancia. En otra ocasión, Pedro está predicándole a todo el pueblo israelita y les dice, hermanos, porque ustedes pidieron que se diera un homicida en lugar del Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Ustedes, hermanos, más sé que por ignorancia lo habéis hecho, hermanos, pero ahora les llama al arrepentimiento para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Verdad? ¿Cuál era el problema? Ignorancia. La RAI determina la palabra ignorancia como algo que se desconoce o que se ignora voluntariamente, o también como falta de conocimiento. ¿Sí? Es desconocer algo, porque no pusiste mucha atención o simplemente porque no ha llegado a tus oídos. En este caso, estos hombres sí habían llegado a sus oídos y habían llegado a sus ojos todas estas cosas. El Señor les está hablando así como que ustedes conocen las Escrituras. ¿Sensatos? ¿No se aplicaron con sensatez a la Escritura? No se aplicaron con sensatez. Y por otro lado, tienen dureza del corazón. Ese es el problema que aquí el Señor está diciendo en nuestro texto. Era la ignorancia el problema de ellos. Ya habían leído los profetas. ¿Por qué tardaron tanto en comprender? ¿Por qué no comprendieron que era necesario? Repite conmigo, era necesario que Cristo sufriera, padeciera y entrara en su gloria. Las Escrituras ya lo decían, hermanos. Eran ignorantes de la Escritura a pesar de que la leían, y en su llamado a ellos debemos considerar lo siguiente. Era necesario. ¿Qué era necesario? Era necesario que Cristo sufriera hasta la muerte, hermanos. Ese es el primer punto. Era necesario que Cristo sufriera hasta la muerte. Ahora, no era obligatorio, pero sí era necesario. Una vez que Él viniera y se hiciera carne, que muriera hasta la muerte, que fuera hasta la muerte, que sufriera, hermanos. Era necesario que Él sufriera hasta la muerte, que viniera a redimir, que viniera a rescatar. Una vez que ya viniera, lo hiciera hasta la muerte. No era obligatorio que lo hiciera, pero quiso hacerlo. Y al hacerlo y hacerse hombre, era necesario que lo hiciera hasta la cruz. Hasta ahí. Eso era necesario. ¿Por qué? Número 1, para cumplir las Escrituras. Versículo 25 en la última parte. Oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, los profetas, Moisés que dijo, profetas levantará el Señor como a mí, lo oiréis. Isaías, el siervo sufriente. Jeremías, las profecías del Mesías. Samuel, las profecías del Mesías. Todos los profetas daban testimonio del que iba a venir. Y ellos ya habían leído los profetas, hermano, como tú lees la Escritura, y pasaron por alto estas cosas. Las Escrituras también decían, por ejemplo, que Jacob presentaba sacrificios al Señor. Que Noé, en cuanto salió del arca, presentó un altar y un sacrificio. Que Abel presentó sacrificio. Que Abraham presentó sacrificio. Que Isaac presentaba sacrificios. Todos ellos presentaban sacrificios. ¿A dónde apuntaban estos sacrificios? Aquel que había de venir. Aquel que había de venir y de sacrificar su vida. Las Escrituras ya les decían eso. Y ellos no habían puesto atención en ese punto. Es necesario el sacrificio del Mesías. Y estaban pasando por alto eso. Por otro lado, también Génesis 3.15. ¿Alguien tiene Génesis 3.15 en lo que les di? Génesis 3.15, si me puede ayudar. Génesis 3.15. Ay, yo lo tengo. Perdón. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí era ignorante acerca de que yo tenía la hojita. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Se fijan? El Mesías iba a ser herido.
el Mesías iba a sufrir. Ya desde aquí, la primera profecía mesiánica, el protoevangelio, ya anunciaba que el Mesías iba a sufrir. Y estos iban tristes porque el Mesías había muerto. ¿Sí no se acordaban? Otro texto también, Isaías 52:14 dice: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Aquí dice que el Mesías iba a sufrir a tal grado que iba a ser desfigurado su rostro. ¿No habían leído Isaías? Claro que habían leído Isaías. Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya habían leído estos textos, hermanos, muchas veces. Cada sábado, cada día de reposo, iban a la sinagoga y escuchaban esto. Sus padres ya habían hablado acerca de estos textos. Hermanos, podemos estar empapados de la Escritura y aún así ser ignorantes de la misma Escritura. Esta Escritura es nuestra vida. Es necesario que pongamos suma atención, hermanos. Daniel 9:26. ¿Quién tiene Daniel 9:26? Por favor. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Después de las 62 semanas, ahí dice hasta el tiempo en que el Mesías se le iba a quitar la vida. Se le quitará la vida al Mesías, Daniel. No por sí, o sea, sin nada. Está clarísimo, hermanos. Ya habían leído Daniel. Otro texto, Zacarías 13:7. ¿Quién tiene Zacarías 13:7? Yo, hermano. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Se fijan? Hiere al pastor. Levántate, oh espada, contra el pastor. El pastor fue herido. Nuestro buen pastor fue herido. Y todos se dispersaron. Este texto hablaba clarísimo. Estos textos hablaban clarísimo. E iban tristes porque el Mesías había muerto. Por eso el Señor llega y dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara a su gloria? ¿No era necesario? Si estaba escrito es porque era necesario. Y ellos habían pasado por alto eso. Se les olvidó el jamón San Antonio. Y estaban causando estragos y tristeza en su vida. Hermanos, hay cosas de la palabra que no debemos olvidar. Debemos permanecer en la palabra, hermano. Noche y día nunca se debe apartar de tu boca este libro de la ley, porque para que prosperes en todo lo que hagas, y entonces te irá bien. Harás prosperar tu camino. El enemigo te atacará, pero el Espíritu levantará bandera a través de la palabra y dirás: escrito está. Tú no tienes parte ni suerte aquí, porque escrito está. Era necesario todas estas cosas. Si esto no se hubiera cumplido, ¿cómo hubiera quedado Dios, hermanos? Como un mentiroso. Pero es imposible que Dios mienta, dice Hebreos 6. Estas cosas se tenían que cumplir y por eso era necesario. ¿Cómo hubiera quedado Dios si no hubiera cumplido su palabra? Hermanos, Dios siempre cumple su palabra. Toda promesa que tienes para tu vida, hermano, la cumplirá a través de tu fe. Que sois guardados por el poder de Dios, dice Pedro, mediante la fe. Al tiempo que nosotros creemos, Dios va cumpliendo su palabra. Y cuando nos endurecemos, Dios cumple su palabra, disciplinándonos y haciendo volver. Dios siempre cumple su palabra. Si fuéramos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él siempre cumple su palabra. Entonces, era necesario que Cristo sufriera hasta la muerte. ¿Para qué? Para cumplir las Escrituras. Pero también era necesario que Cristo sufriera hasta la muerte para satisfacer las demandas de la ley de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios ya decía: la paga del pecado es la muerte. El alma que peque debe morir. Ezequiel. Todo esto ya venía ahí. En el Salmo 85:10 dice: la justicia y la paz se besaron. Eso era imposible antes. ¿Cómo se iba a besar la justicia y la paz? ¿Cómo al encontrarse la verdad y la justicia se iban a abrazar? No se podía, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿cómo Dios iba a justificar al pecador? Como dijo Job: no hay entre nosotros árbitro, entre nosotros y Dios, que abogue por nuestra causa.
Entonces era necesario la muerte del Mesías para que se pusiera como mediador entre Dios y los hombres. Era necesario la muerte, hermanos, para que se cumplieran las demandas de la ley de Dios. El alma que peca debe morir. Maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Cristo se hizo maldición en la cruz. Y llevó tu pecado y llevó mi pecado. Y así cumplió y satisfizo las demandas de la ley. Eso es algo tremendo, hermanos. Él lo hizo posible. Así esto nos deja ver, hermanos, que era necesario para el Mesías que sufriera hasta la cruz, porque así estaba escrito. Pero también la Biblia nos dice, para ti y para mí, que también debemos sufrir. Hermano cristiano, que has decidido seguir a Cristo y tomar tu cruz, es necesario que sufras. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, no hay cristianismo sin cruz. Yo sé que ahorita hay gente que trae la cruz aquí colgada y trae la cruz acá colgada en los aretes, en el cuello. Pero imagínense que usted llega a mi casa y encuentra un cuadro del holocausto en Auschwitz con miles de judíos ahí amontonados. O imagínense que usted llega a mi casa y encuentra en el librero o en el mueble una estatuilla de la silla eléctrica. Me va a decir, hermano, ¿ves por qué tiene eso ahí, hermano? Es algo muy grotesco. Una silla eléctrica de mesa de centro. ¿Qué está pasando? Bueno, este repudio que nosotros sentía la gente al escuchar que quiera seguirme, tome su cruz. Considérese muerto. Hermano, seguir a Cristo, pues yo no lo voy a engañar. Yo le voy a decir, pare de sufrir. Si usted quiere seguir a Cristo, prepárese. Las fuerzas del infierno se van a levantar contra usted. El Señor Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz. Si a mí me llamaron Belcebú, padre de demonios, ¿cómo llamarán a los de su casa? Muchos los matarán creyendo que hacen servicio a Dios. Prepárense porque los van a calumniar. Prepárense porque los van a difamar. Prepárense cuando los persigan por causa de la justicia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y cuando vengan, si el Señor ya te avisó, está bien. Ahora, ¿debemos sufrir? Sí. Pero cuidado que no suframos por causa de andar mal. No podemos decir, hijo hermano, mi patrón me está persiguiendo. ¿Por qué, hermano? Es que llego tarde. Y estoy sufriendo por causa del evangelio, porque llego tarde todo el que hace trabajo. No. Pero si alguno sufre como cristiano por hacer el bien, esto es conforme a la voluntad de Dios. Pero prepárate, porque por hacer el bien vas a sufrir. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque la Escritura ya lo dijo. No en un sentido redentivo, tú no vas a redimir a nadie. Cristo ha redimido. Pero en un sentido participativo, para participar con los padecimientos de Cristo. Y al tiempo que participas de sus padecimientos, el Espíritu Santo se manifiesta en ti. Porque está siendo conformado a la imagen de Cristo. Por eso no te entristezcas, hermano. Cuando vas con alguien y dir, amigo, Dios te bendiga, Cristo te está llamando. Te puso en mi camino para compartirte esto. Te dice, no, sácate. O te da la espalda. No te entristezcas. Es parte de, y como dijo Pablo, pues sí, hermanos, si ya saben que para eso estábamos puestos. Es parte de, hermanos. Entonces, no hay cristianismo sin cruz. Por otro lado, aparte de que era necesario que Cristo sufriera hasta la muerte, también, hermanos, era necesario que Cristo fuera exaltado. Era necesario que Cristo fuera exaltado. Una vendría después de la otra. Ahí en el barrio, cuando daba para vergüenza mía en las pandillas, teníamos un lema, ríe ahora y llora después. En el Evangelio es llora ahora, ríe después. Pero no es tanto lloro, porque a la vez que vamos llorando, también Cristo está con nosotros y es el motivo de nuestro gozo. Amén. ¿Verdad? Entonces, en el Evangelio vas a sufrir, pero prepárate, porque ni siquiera, dice Pablo, es comparable la situación que pasamos ahora con la gloria que está por manifestarse, dice Pablo. No se puede comparar, es demasiado grande lo que viene. No es nada, hermano. No es nada cuando digan de ti cosas que son mentiras. No es nada. Está bien, hombre. Estás participando. Gracias, Señor, que me tienes por digno de participar con algo similar a lo tuyo por seguirte. No pasa nada, hermanos. De corazón se lo digo, no pasa nada. Es parte de. Pero sí preocúpese si es verdad, ¿verdad? Si arrepientas y pídale perdón al Señor, incluso a la persona que lo dijo. ¿Sabes qué? Da un mal testimonio.
Pero si no es verdad, no pasa nada, hermanos. Que digan lo que quieran, el Señor pasó por lo mismo. Y si nuestra conciencia está limpia de Él, no pasa nada. Entonces era necesario que Cristo fuera exaltado después de su sufrimiento. No se podían separar el sufrimiento y la exaltación de Cristo. Una vendría después de la otra. ¿Para qué? Para terminar su obra. El sumo sacerdote, hermanos, cuando llegaba al templo, ¿qué hacía? Presentaba el sacrificio, derramaba la sangre, agarraba la sangre, entraba en el lugar santo, colocaba el incienso, llegaba hasta el lugar santísimo detrás del velo, sacaba la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, por el pueblo. Quemaba incienso, precioso olor, incienso especial, se salía. Al salir a las afueras del templo, estaba el pueblo reunido. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, pueblo. Cristo terminó su obra. Cristo vino, presentó su sacrificio, subió a los cielos y sale con nosotros y nos bendice. Y ahorita está presentando incienso a través de su intercesión por ti y por mí. Pero Él no entró a un lugar como un templo de lugar físico, entró a los mismos cielos. El Rey de Gloria que llegó y abrió las puertas y entró. Eso fue lo que pasó y terminó su obra. Hebreos 9, 12 y 24. ¿Alguien lo tiene? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué bonito. Ya me puedo hablar. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Se dan cuenta? Cristo entró en el mismo lugar santísimo en el cielo, hermanos. Por ti, por mí, en representación tuya, en representación mía. No en un lugar físico, dice el autor, en el mismo cielo. Por otro lado, si Cristo no hubiera sido glorificado y exaltado, ¿cómo nos habría llegado el bautismo del Espíritu Santo que hoy está disponible para nosotros? Juan 7, 37 y 38 dice que el Señor se puso de pie en el último día de la fiesta, en el último día de la fiesta, y dijo: todo el que tenga sed, venga a mí, y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo dice Juan. Esto decía por el Espíritu que habría de venir, porque Jesús aún no había sido glorificado. Él fue glorificado y envía su Espíritu a todo su pueblo. Él llevó cautiva la cautividad. Cuando iba a los cielos, a lo alto, fue como los soldados romanos, los capitanes romanos, cuando regresaban de vencer a otra nación, entraban a Roma con todo su botín atrás e iban repartiendo pan y cosas bonitas a todo el pueblo. Bueno, Cristo subió a los cielos, llevando cautiva la cautividad y repartiendo dones a todo su pueblo. Y por eso yo estoy aquí ahora, por eso estás tú aquí, por eso nos pasábamos tanto cantando, por eso queremos comunicar esto a otros. No sé qué decir, hermano. Cristo merece toda adoración. Amén. Cristo ha resucitado. Gloria a Dios. Él terminó su obra. Hasta el fin. Terminó su obra. Y ahí tenemos una aplicación. ¡Termina tu obra! Sigue a tu maestro. Termina lo que empiezas. Aplícate, ¿verdad? En aquello que el Señor te llama, aplícate, mi hermano. Aplícate y termina tu obra con toda diligencia en lo que el Señor te haya llamado, que tú lo sabes, ¿verdad? Tú y el Señor lo saben. Aplícate a ello. Aplícate, sé diligente en tu obra. Termina tu obra como tu maestro. He aquí, después de 3 días termino mi obra, dijo el Señor. Vayan y dígale a la zorra de Herodes: termino mi obra. Voy a terminar. Esto no se acaba hasta que se acabe. Así que después, al ir a Jerusalén, levantó su rostro y se dispuso para ir a Jerusalén. Esa valentía, esa determinación a hacer la voluntad del Padre. Si Cristo tenía una pasión, era hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esa era la pasión de Cristo, hacer la voluntad del Padre. Yo tengo una comida que vosotros no sabéis, y es hacer la voluntad del que me envió. Ustedes están pensando en la hamburguesa del Charles Jr. Ustedes están pensando en el jamón San Antonio. Están pensando en lo que van a comer esta tarde. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Ese era el sentir del Señor Jesucristo. Esa era su pasión, hermanos. Y esa pasión debemos participar nosotros también. Terminar la obra de nuestro Salvador, que nos ha encomendado, el camino que nos ha trazado seguirlo. Como el apóstol Pablo lo decía, y al final dijo: he acabado la carrera.
Somos inmortales, hermano. Tú no puedes morir hasta que no termines lo que el Señor te está llamando a hacer. Termina tu obra, hermano, y entonces ya nos vamos a casa, donde nos está esperando el exaltado y resucitado. Amén. Cristo fue exaltado para que toda rodilla se doblara delante de él. Filipenses 2, 9, 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para eso fue exaltado. Era necesario que Cristo fuera exaltado. Ahora nuestras rodillas se doblan delante de él. Por tanto, tenemos que tener bien en cuenta esto, hermano. Comienza con humillación, termina con exaltación. Era necesario. Por otro lado, era necesario que Cristo fuera exaltado para dar esperanza segura a su pueblo. Era necesario que Cristo fuera exaltado para dar esperanza segura a su pueblo. ¿Qué hubiera sido de nosotros, hermanos, si Cristo hubiera permanecido en la tumba? ¿Qué esperanza hubiera sido para nosotros? Al contrario, Él se levanta y nos dice, porque yo vivo, tú también vivirás. Donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Voy a preparar morada para vosotros, tú también estarás ahí. Eso nos da una seguridad tremenda. Cristo está vivo. Amén. Cristo ha resucitado. Ahora yo imagino a aquella gente que pasaba por la cruz y lo miraba ahí en debilidad. A otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Parecía tan improbable que siguiera viviendo. Pero ahorita vive. Hermanos, nosotros parece tan improbable que seamos algo. No somos nada. Pero ante los ojos de Dios, dice la Biblia, somos la niña de sus ojos. Tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, dice la Escritura. Y Cristo está con nosotros. Era necesario, por tanto, para dar a su pueblo una esperanza segura. En 1 Pedro 1:21 dice, mediante el cual creéis en Dios que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean encontradas en Dios. Sean en Dios. Esa es nuestra esperanza. Que después de este sufrimiento, seamos exaltados con Él. Si sufrimos también con Él, hoy también seremos exaltados con Él. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Sí se fijan? Esto lo está dando por sentado. Vas a sufrir. 1 Pedro 1:6. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sufrimiento. Y después del sufrimiento viene la gloria. No antes. Por tanto, resiste. Toma tu lugar como soldado de Cristo y resiste hasta el final, en medio de cualquier sufrimiento. Cristo se manifestará con su poder en tu sufrimiento y Él estará contigo para que termines tu carrera bien. Y por último quiero hablar acerca de lo que insinúa el Señor, es el último punto. ¿Qué está insinuando el Señor al decirle a estos hombres, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara a la gloria? ¿Qué está insinuando el Señor? Que ellos debían de haberlo sabido. Que ellos debían de haber estado familiarizados con la Escritura. Eso es lo que está insinuando el Señor. Qué insensatez, qué falta de aplicación, qué falta de comprensión, qué falta de aplicarse a la Escritura para comprenderla, para esforzarse en comprenderla. Qué falta de aplicación, es lo que estaba diciendo el Señor. Oh, insensato, está diciendo, oye. Las Escrituras se les enseñaban cada sábado, hermanos, a ellos. Por otro lado, habían pasado 3 años con el Señor. Poco más de 3 años. Vean el versículo 15. No, perdón, no es el 15, es el 6 y 7. 6 y 7, los ángeles, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Acuérdense que ya se los había dicho, dicen los ángeles. Acuérdense. Y todavía que los ángeles dijeron esto a las mujeres, y las mujeres lo comunicaron a los discípulos, ellos iban caminando tristes y dudosos. Y otra vez el Señor les dice, no estaba escrito y era necesario que sucediera así.
qué insensatos y qué tardos, qué duros de corazón sois. Ahí está el problema, hermanos. El problema no es la escritura, el problema está acá, hermanos. El problema está aquí, en el corazón. Ellos debían de haber estado familiarizados con las escrituras, su ignorancia los tenía tristes. ¿Por qué no podemos atravesar nuestras pruebas con sufrimiento, pero también con gozo, como dice la escritura? Dice la Biblia que Pablo y Silas estaban en la cárcel, todos golpeados, cantando himnos a Dios. Pablo está en la cárcel y le manda la carta a los filipenses y le escribe varias veces, regocijados en el Señor. ¿Por qué no podemos participar de ese gozo? Dureza de corazón. Y por no poner atención a la escritura. Porque somos insensatos. Ahí están las respuestas. Pero no nos aplicamos, hermanos. Y eso nos provoca problemas aquí y luego acá. En nuestra vida. Al andar. Y nosotros mismos somos los que sufrimos los estragos. Por eso dice el Señor, guarda estas palabras porque son vuestra vida. No puedes darte el lujo de ignorar la palabra de Dios. Si algo te debes de aplicar a esta vida es a la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Medita en ellas de día y de noche. Nuestra culpa aumenta por tanto, hermanos, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento, nosotros sí. Ellos no podían acceder a una Biblia en cualquier momento, nosotros sí. Entre más luz, más responsabilidad. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que sin Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en vosotros, tiempo atrás que se hubieran arrepentido. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para ellos que para ellos. Más luz, más responsabilidad. Nuestros hijos, hermanos, que crecen en un hogar cristiano, tienen mayor responsabilidad que los muchachitos en el mundo. Si no responden con fe y atención en el Evangelio, peor les va a ir. Mayor luz, mayor responsabilidad. Si yo vivo una vida impía, habiendo comprendido la Escritura, mayor luz, mayor castigo, mayor cuenta se me va a demandar. Por eso, nosotros que tenemos acceso fácil a la Escritura, pues a veces estamos tristes porque queremos. Es la verdad. Porque están las respuestas, pero no nos aplicamos a ellas. No somos diligentes en el estudio de la Escritura, en meditar y regresar a ella de día y de noche constantemente. En que nuestra vida se mueva en el centro de la Escritura. Yo me pregunto, ¿te reprenderá el Señor en ese momento y te dirá, ay, insensato, qué tardo de corazón eres? O te dirá, bien, buen siervo y fiel. Bien, pusiste atención, te aplicaste, fuiste diligente. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que el Señor está insinuando también es que las Escrituras, las creas o no, se van a cumplir. Eso seguro. Era necesario que Cristo padeciera estas cosas. O sea, ustedes fueron ignorantes de ello, pero todo la Escritura se cumplió. ¿Sí? Aunque tú ignores, se va a cumplir. La pregunta es, ¿van a participar o van a estar tristes en el trayecto? ¿Cómo lo van a tomar? Las Escrituras, las conozcas o no, se van a cumplir. Se predecía ya su sufrimiento y su gloria, se cumplió. Se predecía su rechazo y su aceptación, se cumplió. Y de igual manera hoy se predice su rechazo y su aceptación. La Biblia nos dice, muchos van a rechazar el Evangelio, muchos lo van a recibir, el trigo y la cizaña van a crecer hasta el fin juntos, y luego al final, en el último día del juicio, van a ser separadas. Esto se va a seguir cumpliendo, lo ignores o no lo ignores, lo creas o no lo creas, la Escritura se va a cumplir. La pregunta es cómo vas a participar en ello. Por medio de la fe y una vida consagrada y entregada a Jesucristo, o trastabillando en todo el camino. Alguien ponía un ejemplo ayer que me gustó mucho y la verdad lo digo con mucho respeto a mis hermanos cesacionistas, son mis hermanos, y este chiste, que es un chiste, pero lo deja ver, pero dice que va un cesacionista y un continuista en un barco y todos van camino al cielo y van disfrutando, ¿verdad?, en el barco, un barco muy bonito, pero arriba va el continuista disfrutando la vista y dice, qué bello, y el cesacionista va adentro en los almacenes, así todo triste, nada más está viendo pues, alrededor la madera y el cerrado. Dice, los dos van para el cielo, pero uno va disfrutando la vista y el otro no. Así es de lo que habla. ¿Por qué? Porque la Escritura, lo que voy es que la Escritura tiene todo lo necesario para vivir una vida cristiana plena,
para que el fin de la Escritura es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es suficiente, hermanos. Ni le quitemos ni le agreguemos. La Escritura tiene todo para nosotros. Y ese el Señor está dando por sentado que la Escritura se va a cumplir, la creas o no. Los sufrimientos de Cristo no parecían probables, pero tuvieron lugar. Hay mucha gente que hoy está riendo y nunca parece que van a sufrir, pero la Escritura dice que tendrán su lugar en el lago de fuego si no creen en el Señor. Que rechinarán los dientes en un lugar que es eterno, de eterno sufrimiento, aunque estén riendo ahorita, hermanos. También Cristo parecía improbable cuando se anunciaba que iba a sufrir, que eso tuviera lugar, y tuvo lugar. Hoy hay mucha gente que no cree que va a sufrir por rechazar a Cristo, pero los sufrimientos le aguardan. Por otro lado, los cristianos parece improbable ahorita que vayan a pasar algún momento bueno. Parece improbable. Son como ovejas al matadero. Miles y millones de cristianos están siendo ahorita perseguidos en diversas formas y modos, algunos incluso con la muerte, y parece improbable que vayan a pasar algún momento de deleite y de gozo, pero tendrá lugar. Eso es seguro, porque yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Esto tendrá lugar con toda seguridad. La Escritura se va a cumplir. Eso es lo que está diciendo el Señor. En conclusión, qué terrible es el estado del hombre para que esto fuera necesario. Qué terrible es tu estado, qué terrible es mi estado sin Cristo, para que fuera necesario que el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, abandonara los cielos y dejara su trono, viviera entre nosotros y fuera hasta la cruz. Qué terrible es nuestra condición sin Cristo, para que algo así tan grande fuera necesario. Valora tu salvación, valora el sacrificio de Cristo. Responde con un corazón agradecido, no te confíes, corre al Salvador, entrégate a Él en hacer su voluntad. Participa de sus padecimientos, hermano, que eso te fuiste llamado. Es el principio del discipulado. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, abandone todo y sígame. Es el principio del discipulado. Somos sus discípulos. Renueva a Dios tu entrega cada día y sufre con tu maestro. Y por otro lado, qué gloria tan grande le espera a los que se entregan a Él. Hermanito, hermanita, aunque parezca indefenso, aunque esté sufriendo, espérese, aguarde con fe y con confianza en el Señor, aférrese a las promesas del Señor, doble sus rodillas y confiésele y clame a Él, que Él responde. Amén. Responde el Señor y aguarde hasta el final, termina su carrera, confía en su Maestro, Él se va a encargar de todas las cosas, todo le ayuda bien a los que le aman, aguarde. Que fue necesario que Él sufriera y padeciera en la cruz y fuera exaltado. Ahora es necesario que tú sufras para que participes con Él y seas exaltado con Él y reines con Él. Él ya lo hizo todo. Ahora te pide que sigas sus pisadas, que camines el sendero de tu Maestro. Como Él anduvo, es necesario que tú andes también. Por eso no te asombres cuando te venga el sufrimiento. Participa de ello y gózate. Claro, llora, pero con gozo. Sufre con Cristo, sufre por la causa de Cristo, haz su voluntad y no abandones tu lugar. Era necesario que Cristo padeciera y entrara en la gloria, que fuera exaltado. Era necesario, la Escritura se cumplió y se sigue cumpliendo hoy. Amén. Bendito seas, oh Señor, creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, mi Señor, por el privilegio, honor, Señor, que nos das, la honra, Señor, de estar aquí reunidos, mi Señor. Porque nosotros, Señor, no somos dignos, mi Señor, pero te plació rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y redimir para ti un pueblo santo, un pueblo propio, celoso de buenas obras, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Y hoy recordamos, mi Señor, como cada domingo, pero yo haciendo un doble énfasis, que Cristo, nuestro Salvador, vive. Que porque Él vive, nosotros también viviremos. Que Él regresará. Él había anunciado que iba a venir y vino. Él había anunciado que iba a sufrir y sufrió. Él había anunciado que iba a morir y murió. Él había anunciado que iba a resucitar y resucitó. Él anunció que volverá y volverá. Por eso le aguardamos hoy, mi Señor. Yo no sé si va a ser hoy cuando vengas, pero quiero ser hallado en ti, mi Señor, junto con mis hermanos. No guardando nuestra justicia propia, mi Señor, sino la que es por la fe en Jesucristo. La justicia que es por la fe en Él. Mi Señor, gracias te damos, mi Señor, por enviar a tu Hijo a vivir y a morir por nosotros,
para que su justicia pueda aplicada a nuestras vidas, mi Señor, por medio de la fe. Gracias, Señor, porque lo haces por tu gracia, mi Dios, no por obras para que ningún hombre se glorifique. ¿Con qué te pagaremos, Señor, y qué te daremos por tantos beneficios para nuestra vida, Padre? Solo podemos rendir nuestras vidas, Señor, y que éstas te sirvan, Señor, porque fuimos comprados a precio de sangre para ti. Bendice a mis hermanos, mi Señor. Bendice a mis hermanos, fortalécelos en ti, en medio de su sufrimiento, que no decaiga su fe. Que tú seas con ellos, Señor, y que tomen para sí los vituperios de Cristo y los padecimientos de Cristo. Pues los vituperios de los que te vituperaban caen sobre nosotros, y te damos gracias por ello, Padre. En el nombre de Cristo, para tu gloria, honra y honor, Señor. Amén. Amén. Amén.